Aleluya. Gloria a Dios. Adora a Dios en esta tarde, hermanos. Amén. Mire que estamos en el mejor lugar que pudiéramos estar. Estamos en el mejor lugar. Es más, hasta si la carne misma de usted no deseaba estar en la casa de Dios, este es el mejor lugar en el que usted puede estar. Algunas veces nuestra carne no quiere y tenemos que jalarla. Y nuestra misma alma algunas veces se conecta con la carne y no quiere. Pero sabe una cosa, estamos en el mejor lugar. Levante sus manos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias en esta hora por tenernos aquí en tu casa. Gracias, amado Padre, porque no hay mejor lugar que este. No hay mejor momento, mi Dios, que el momento en que nos presentamos delante de ti, en que venimos a tu presencia. Señor, te hemos adorado y nuestros corazones te siguen adorando, Padre. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo sea tratando con cada corazón de los que estamos aquí y de los que están en sus hogares, Padre. Que tu Espíritu Santo sea llenando cada vida, que tu Espíritu Santo sea llenando cada vacío, que tu Espíritu Santo sea supliendo cada necesidad en los espíritus de tus hijos, Señor. Que tu Espíritu Santo sea rompiendo con todo aquello que no es tuyo, con todo aquello, Señor, que se ha puesto entre ti y tu Hijo, Padre. Te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo sea removiendo todo, Señor, y que nos podamos concentrar en tu presencia, Padre, porque tú eres merecedor, Señor, porque tú eres merecedor, Padre, de toda gloria. Tú eres merecedor, Señor, de toda honra, de toda alabanza. Solo tú eres merecedor y digno, mi Dios. Y estamos aquí delante de ti. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos saben que Dios es merecedor? Amén. Dios es merecedor. Gloria a tu nombre, Señor. Abran sus Biblias, hermanos. Al finalizar, vamos a estar orando por peticiones, así que yo invito a todos los que se han congregado, por así decirlo, desde sus casas, todos nuestros hermanos, hermanas, todas las familias de Lighthouse que ahora mismo están conectados por medio del internet, por medio del Facebook, pueden enviar sus peticiones de oración. Al finalizar el mensaje estaremos orando y pues gracias a todos los que estamos aquí, gracias a los que están conectados. Y Dios ha estado haciendo algo en este lugar, amén. Dios ha estado moviendo en este lugar, en esta su casa, y hoy no será la excepción. Dios se sigue moviendo, Dios sigue hablando, Dios sigue ministrando, Dios está rompiendo cadenas, Dios está llenando las vidas, y hoy será uno más de esos días de bendición, amén. ¿Cuántos estamos listos? Abra sus Biblias en Segunda de Crónicas, y yo doy gracias a los hermanos, al Ministerio de Alabanza, por la disposición, aunque la mayoría de veces solamente están ellos tres, pero no dejan de ser ese Ministerio de Alabanza. Y damos gracias a Dios por la disposición de cada uno de ellos, porque nos llevan a la presencia de Dios. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 34. ¿Lo tenemos? Quiero anticiparles a los domingos pasados, hace 2 domingos que estoy utilizando esta versión bíblica que es la Nueva Biblia de las Américas. Por si usted se ha preguntado por qué no dice igual el texto que usted lee con el mío, hay algunos que difieren en palabritas, sin embargo sigue siendo lo mismo, sigue teniendo el mismo significado. Así que estaré leyendo yo de esta versión NBLA o Nueva Biblia de las Américas. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículos 1 y 2. Vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor: Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. Él hizo lo recto ante los ojos del Señor
y anduvo en los caminos de su padre David. No se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. Él hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en los caminos de su padre David. No se apartó ni a derecha ni a izquierda. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias una vez más, Señor, por tu presencia hermosa en este lugar. Gracias, Padre, por tu infinito amor y tu misericordia para con nosotros, tu pueblo. Mi Dios, en este momento te pido que tú nos hables, que tú nos ministres, Señor. Tú sabes lo que nuestros corazones necesitan, Padre. Tú nos conoces. Tú sabes bien, Señor, lo que necesitamos. Te ruego en el nombre de Jesús que tú nos hables en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Esta tarde, hermanos, estaremos hablando sobre el tema, o bajo el tema, ¿y tú qué haces con tu vida? Le iba a decir, dígale el que está ahí al lado de usted, pero estamos lejitos, ¿verdad? Pero ¿y tú qué haces con tu vida? La vida, ¿cuántos sabemos que es un regalo de Dios? Pero el cómo la vivamos, eso nos corresponde a nosotros. Dios nos ha dado el regalo de la vida, pero el cómo usted la viva, eso le corresponde a usted. Aquí hay algunas frases que quiero decírselas. Ya las han escuchado. Algunos viven y otros solamente sobreviven. Algunos viven y otros solamente ven vivir. Ven a otros vivir. Y algunos ni viven ni dejan vivir. Y esta otra frase, unos viven, otros aparentan vivir. Otros solamente aparentan. Lo cierto, hermanos, es que cada persona es responsable de lo que hace con su vida. El gran rey Salomón dijo las siguientes palabras en Eclesiastés 11:9. Él dijo lo siguiente: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y él dijo, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe una cosa, que sobre todas cosas te juzgará Dios. Las palabras de Salomón. Alégrate, joven, en tu juventud. Gózate en los placeres de tu corazón, pero sabe algo, que en todas cosas, de todas cosas, te juzgará Dios. Usualmente usamos la frase, y hemos escuchado esta frase y algunas veces la hemos repetido, esta frase que dice, la vida que me tocó vivir. Esta es la vida que me tocó vivir. Y lo hacemos pensando o hasta cierto punto responsabilizando a nuestros padres, a nuestros antepasados, a nuestra familia. Les responsabilizamos y aún al ambiente que nos rodea lo responsabilizamos de la forma en que vivimos nuestra vida. ¿Están conmigo? La vida que me tocó vivir. Cuando se vive de una manera, bueno, esta es la vida que me tocó vivir. Y de esta manera nos excusamos y responsabilizamos a nuestra familia, a nuestros padres, abuelos, etcétera, o el ambiente en el que vivimos, los hacemos responsables de cómo nosotros vivimos nuestra vida, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a estar viendo, y este texto que vimos es la historia de un joven o un varón, pero que comenzó desde su infancia. Esta persona, Josías, aunque le tocó vivir en un cuadro algo mal y no tuvo un buen ejemplo de cómo vivir la vida, Josías, en este texto que acabamos de leer, se trata de la vida de él. Él está en un cuadro familiar nada bueno, nada bueno. Sin embargo, en medio de ese cuadro, él decidió ser y hacer de su vida algo diferente a lo que los demás habían hecho o estaban haciendo. ¿Están aquí conmigo? Él hizo 3 cosas que si nosotros hacemos, si cada persona hace, o si por lo menos los hijos de Dios hacen estas 3 cosas, yo les aseguro, y sí les puedo asegurar, que nunca, nunca se arrepentirán de haber hecho estas 3 cosas que él hizo. ¿Están conmigo?
Vamos a comenzar entonces. Josías. Dice aquí la Biblia que él tenía 8 años cuando él comenzó a reinar. Y reinó 31 años en Jerusalén. Y dice la palabra de Dios, estamos en Segunda de Crónicas capítulo 34. Él reinó en Judá, en Jerusalén. Y dice el versículo 2 que él hizo lo recto delante del Señor. Y anduvo conforme al rey David anduvo, conforme a sus caminos. Y dice la Biblia que en todo su tiempo no se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. Él optó por ser distinto, por tener un corazón distinto. Y aquí hay algo que le tengo que hacer saber acerca de Josías. Josías vivió en este tiempo donde su padre anteriormente no buscó a Dios. Y quiero que vayamos un poquito más atrás, no tienen que ir a la Biblia, pero se los voy a contar. Hubo un rey que se llamaba Acaz y todos los reyes de Israel y de Judá habían estado haciendo lo malo delante de Dios. Uno de estos reyes, Acaz, fue muy malo delante de Dios, hizo lo malo, se apartó. Segunda de Crónicas 28 lo relata la vida de este rey que hizo lo malo delante de Dios, se fue tras falsos dioses, adoró a Baal y aún edificó lugares para adorar a Baal y sacrificó a sus propios hijos en altares a los falsos dioses. La Biblia dice que Acaz llevó a todo el pueblo, lo arrastró tras sus mismos pecados. Después de Acaz se levanta otro rey que es su hijo y este es Ezequías. Y la Biblia dice que este rey hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Él se agarró a derribar altares y él reedificó. La Biblia nos lo enseña en 2 de Crónicas 29. Él reedificó o restableció el culto en el templo y la forma de adorar a Dios. Él reunió a todos los sacerdotes y todos los levitas y hizo que se santificaran nuevamente para Dios. Este fue Ezequías, ¿ok? Ezequías muere. Y entonces después de Ezequías viene su hijo, el rey Manasés. Y la Biblia nos enseña acerca de Manasés que él volvió a los pecados antiguos. Acuérdense, Ezequías había apartado. Pero Manasés, su hijo, cuando viene el reinado, se aparta. No siguió el ejemplo de su padre, sino que volvió a lo antiguo. Volvió al pecado, volvió a edificar lugares paganos. Volvió a edificar altares a los falsos dioses, a los falsos ídolos. Volvió y se fue, dice la Biblia, tras lo que hacían otras naciones. ¿Ok? Este rey fue llevado cautivo a Babilonia. Y en este tiempo de cautividad, que por cierto lo llevaron entre cadenas, lo amarraron con grilletes y todo esto, allí, y esto me encanta, que allí él pide perdón a Dios, se humilla delante de Dios y la Biblia dice que Dios lo escuchó y que Dios lo perdonó, lo restauró, tremendo, pero él murió. Y viene entonces este otro rey llamado Amón, hijo de Manasés. Y Amón, la Biblia describe que él siguió el ejemplo de su padre Manasés. Él se fue también tras lo malo, hizo lo malo delante de Dios, edificó a los falsos ídolos. Y la Biblia dice que este fue peor que Manasés, porque recuerden que Manasés se arrepintió. Al borde de la muerte, él se arrepiente y Dios lo perdona y él vuelve a Dios. Pero la Biblia dice de Amón que este fue peor que Manasés. Peor que Manasés, de tal manera que la Biblia dice que nunca se arrepintió, que nunca se humilló delante de Dios. Nunca dejó de hacer lo malo y nunca se humilló delante de Dios para que Dios lo perdonara. Bueno, este es el cuadro de Josías. Amón, es el padre de Josías. Entonces Josías tuvo un padre que se alejó de Dios, que prevaricó, que hizo lo malo delante de Dios, que tuvo un corazón perverso, un corazón que nunca se humilló delante de Dios. Este es el padre de Josías. Por si fuera poco, el abuelo de Josías tampoco fue un buen ejemplo, porque hizo lo malo y ya en el hecho de su muerte, él se arrepiente. Ya en lo último de su reinado, él se arrepiente. Entonces Josías se levanta como rey y tiene 8 años. Tiene 8 años y lo ponen como rey. Josías no tiene un buen ejemplo. Josías tiene un cuadro familiar, sus ancestros, nada bueno.
Y por si fuera poco, todo el pueblo, los hijos de Israel, hacían el mal, practicaban el mal delante de Dios. Ese es el tiempo de Josías. Entonces, aún en medio de este cuadro, a pesar de que él no tuvo ni tenía un buen ejemplo, él decidió ser diferente. Él decidió ser distinto. Él no se fue tras lo que sus ancestros hicieron. Él no se conformó con la manera en que él había sido enseñado. Y para los que estamos aquí o los que están escuchando, tal vez le ha tocado vivir en medio de un cuadro que no ha sido un buen ejemplo para su vida. Tal vez viene de trasfondos algo difíciles. ¿Están conmigo? Tal vez viene de trasfondos de su familia de idolatría, quizás. Viene quizás de un trasfondo de adulterio, si es que le tocó ver esas cosas en su familia, en sus padres, en sus antepasados, adulterio, fornicación, rencores, y hechicería, incluso cualquier tipo de trasfondo que le haya tocado vivir. A Josías le tocó vivir todo esto. Su trasfondo histórico, familiar, no era nada agradable. ¿Cuántos pueden quizás venir de un tipo de trasfondo similar? Nada agradable, donde todos sus antepasados, toda su familia pasada no sirvieron a Dios, no buscaban a Dios, hacían lo malo. Donde en casa quizás papá le gritaba a mamá, o quizás hubo adulterio, o quizás hubo fornicación, o quizás de un cuadro familiar donde se odiaban los unos con los otros, donde las familias se odiaban, el primo con el primo, los tíos, los hermanos entre sí, odio, rencor, amargura. Quizás viene de un cuadro así donde dice, bueno, mi mamá o mi abuela, mi bisabuela practicaban hechicería. O bueno, esta es la forma en que buscaban sanidad cuando se enfermaban, iban con el brujo, iban con el hechicero. Quizás un cuadro así. Josías estaba así, de esa manera. Y usted tal vez pueda decir, bueno, yo no he tenido buen ejemplo en mi casa. Usted puede decir, de esta manera se me educó. A mí no se me enseñó a orar, a mí no se me enseñó a buscar a Dios. A mí no se me enseñó acerca de la fidelidad. A mí no se me enseñaron este tipo de cosas. Y entonces llega la frase, de esta manera me tocó vivir. Esta es la vida que me tocó. Soy así porque así fueron quienes me criaron. Soy así porque esta es la manera o esta es la vida que me tocó vivir. Y yo le hago la siguiente pregunta. ¿Se va a conformar con eso? ¿Se va a conformar con eso? O tal vez usted diga, en mi casa nadie quiere cambiar. O puede decir, se me hace difícil porque es que en mi casa nadie quiere. ¿Están conmigo? Cuando, por ejemplo, se tiene la pareja, el esposo o la esposa que no quieren buscar a Dios. Y entonces de repente tenemos hermanas o hermanos que dicen, pues es que no puedo seguir, es que no puedo ir a la iglesia, es que no puedo buscar a Dios porque mi esposo o mi esposa no quieren. O las mujeres, por ejemplo, a veces pueden decir, es que si mi esposo quisiera, es que si mi esposo buscara a Dios, o es que si mi esposo fuera ese líder espiritual que yo necesito, o es que se burlan de mí en casa, es que me hacen burla. Es que no me dejan. O si yo tuviera, si mi familia fuera diferente, si el ambiente que me rodea fuera diferente. Volvemos a la pregunta y nos vamos a conformar. Nos vamos a conformar porque la familia no quiera. Nos vamos a conformar porque el esposo no quiere buscar a Dios. Porque la esposa no quiere buscar a Dios. Porque el ambiente familiar, lo que está allí, no nos deja buscar a Dios. Nos vamos a conformar con eso. Josías fue diferente. Él tomó la opción de ser diferente. Y yo le voy a decir lo siguiente: a usted le toca iniciar una nueva generación. Si sus generaciones pasadas, si sus ancestros no buscaban a Dios, si sus ancestros no eran personas fieles en el matrimonio, o no eran personas que adoraban a Dios, por lo contrario eran personas idólatras, o eran personas que se iban tras la hechicería, o eran personas donde no practicaban el amor, no practicaban el respeto.
A usted le toca, a nosotros nos toca iniciar una nueva generación. ¿Cuántos están conmigo? Si no nos agrada lo que vivimos en el pasado, si no nos agrada la forma en que nos educaron, si en principios bíblicos quizás, si en principios divinos quizás, si no nos agrada la forma en que nosotros fuimos educados, de nosotros depende que comience una nueva generación que sí busque a Dios, que sí adore a Dios, que sí sirva a Dios, que sí sea fiel a Dios. Amén, ¿están conmigo? A nosotros nos toca cambiar, hermanos, el ritmo que llevaban nuestras generaciones pasadas. A nosotros nos toca darle otra dirección a esa vida que usted puede decir es lo que me tocó vivir. Pero a partir de usted, si usted toma confianza, a partir de usted puede ser una nueva generación. Amén. Una generación que busca a Dios. También usted puede decir, esto con respecto también a los jóvenes, a los más jóvenes, cuando decimos, el ambiente en el que me muevo. A veces podemos responsabilizar al ambiente. Cuando, por ejemplo, en la escuela nadie quiere. Cuando en la escuela decimos, es que todos se van tras otras cosas, es que se van a burlar de mí, es que nadie quiere hacer lo bueno, es que todos se van tras aquello. Cuando en el trabajo, por ejemplo, en el área donde nos movemos, decimos, es que todos hacen eso, es que no me dejan, es que no me dan lugar, no se me permite hacer todo aquello. ¿Sabe una cosa? A Josías le tocó lidiar no solamente con sus antepasados, con sus ancestros, y el mal ejemplo que le dieron, sino a él le tocó lidiar con un pueblo, hermanos, que desde hacía años se habían alejado de Dios. Con un pueblo que ya hacía muchos años que estaban tras dioses paganos, que se habían ido tras lo que otras naciones hacían. Es lo que la Biblia describe, que el pueblo se iba tras lo que las otras naciones hacían. Ellos se iban tras todo eso. Desde hacía años ellos vivían en maldad, copiando y haciendo lo que otras naciones hacían. Es más, se deleitaban en hacer todo eso. Yo le voy a decir algo, no esperemos a quienes están a nuestro alrededor cambien para nosotros cambiar. No espere usted a que los que están a su alrededor cambie para entonces usted cambiar. No espere a que los que están a su alrededor decidan vivir para Dios para entonces usted hacerlo. Es más fácil, a ver cuántos están conmigo, es más fácil irse tras la bola. Es más fácil irse tras lo que todos están haciendo. Es más fácil copiar y hacer lo que otros hacen. ¿Sabe por qué? Porque usualmente como persona llegamos a creer lo siguiente: si a ellos les va bien, es porque lo que están haciendo está bien. ¿Están conmigo? Usualmente nos vamos tras lo que todos hacen, tras la bola, creyendo que si a ellos les está yendo bien es porque lo están haciendo bien. Pero ¿sabe una cosa? Esa es una mentira, es un engaño. No siempre es así. Y más cuando nos vamos tras una bola de personas que no temen a Dios. Cuando nos vamos tras la bola de lo que todo el mundo hace allá afuera sin temor de Dios. Los hijos de Israel se vislumbraron por lo que otras naciones hacían. Se vislumbraron cuando vieron que esas naciones tenían reyes y que acumulaban bienes y que le iban bien. Y entonces imitaron lo que ellos estaban haciendo. Se fueron tras las cosas que ellos hacían, incluso la idolatría. Y saben una cosa, no les fue nada bien. No les fue nada bien. La palabra de Dios dice, hemos escuchado esto, la palabra de Dios nos dice que Él no nos ha puesto por cola. Él no nos ha puesto por cola, sino nos ha puesto por cabeza. Amén. Dios no le ha puesto por cola, sino por cabeza. Dios le ha puesto por cabeza y no por cola. ¿Qué significa esto? Que usted puede ser de los que guían a otros y no de los que se dejan guiar. Nos podemos dejar guiar por lo que muchos están haciendo. Josías fue aquel que comenzó a guiar aún a su temprana edad. Ahorita lo vamos a mirar. Y yo me atrevo a decir, hermanos, que aún cuando el ambiente dentro de la iglesia, no nada más esta iglesia, sino cualquier iglesia, la iglesia de Cristo, aún cuando el ambiente en la iglesia de Dios
no sea lo que esperamos. Aun cuando veamos que en el ambiente de la iglesia no se está sirviendo a Dios, aún en ese ambiente nosotros debemos de optar por permanecer siendo fieles a Dios. Amén. Por permanecer siendo fieles a Dios. Allí mismo en el capítulo 34, versículo 5, dice la palabra del Señor con respecto a lo que hizo Josías. Dice, entonces quemó los huesos de los sacerdotes sobre los altares y purificó a Judá y a Jerusalén. Para este tiempo muchos sacerdotes y muchos levitas se habían alejado del Señor. Muchos sacerdotes y muchos levitas, en lugar de estar quemando incienso para Dios, eso significa adoración, ellos estaban quemando incienso a falsos dioses, estaban adorando a falsos dioses. ¿Están conmigo? Entonces Josías, ¿qué hizo? Dice la Biblia que él derribó todo aquello. Él fue contra esos sacerdotes, contra esos levitas. Él fue contra ellos y quemó todo eso, derribó todo aquello, arrancó todo aquello. ¿Sabe una cosa? Nos vamos a encontrar dentro de la iglesia y vuelvo a decir, no solamente esto, sino la iglesia de Cristo, no solamente una iglesia local, la iglesia de Cristo. Nos vamos a encontrar aún allí en el servicio a Dios, en el ministerio, con personas que estén sirviendo a Dios, pero que su corazón no le teme. Nos vamos a encontrar con personas que están haciendo cosas para Dios, que le están sirviendo, pero que en su corazón no temen a Dios. Nos vamos a encontrar con personas dentro de las iglesias, pero no significa que porque están dentro de las iglesias aman a Dios y temen a Dios. Y entonces, ¿por qué le digo esto, hermanos? Porque están muchos que se están saliendo de la iglesia diciendo, es que ¿para qué voy a la iglesia si los que están allí están peor que los que están afuera? Y eso es lo que el diablo quiere hacer de las personas, que se crean eso, que digan, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué voy a ser como uno de los que están allí? Mira que por allí sirve a Dios en domingo y luego lo vemos por allá en el bar. Mira que está por allí cantando, adorando a Dios y luego allá está hablando mal de los otros. ¿Cuántas personas yo he escuchado y cuántos he visto cómo corren, cómo huyen de la iglesia, cómo salen y cómo no quieren volver por una mala experiencia que hayan tenido dentro de la iglesia? Pero ¿sabe una cosa? La posición que yo debo de tomar es, a mí qué me importa que los demás no quieran servir a Dios. A mí qué me importa que alguien venga a adorar a Dios y luego por allá afuera ande mal. A mí qué me importa si alguien no quiere ponerse firme para servir a Dios. Yo le voy a servir porque a fin de cuentas cada salvación es personal. ¿Están conmigo? ¿Cuántas personas, cuántos cristianos, cuántos hijos de Dios se alejan de las iglesias por algo que ven que no les gusta? Y ahora no estoy excusando a la iglesia, no me estoy excusando, no estoy excusando a nadie de los que estamos aquí. ¿Por qué? Porque por eso debemos de tener un buen testimonio, ¿verdad? Pero lo que estoy diciendo es que dentro de la iglesia va a haber de todo tipo de personas. Que dentro de la iglesia Dios tiene a hijos, pero también tiene a otros que apenas ellos van a llegar a ser hijos. Que dentro de la iglesia hay algunos que sirven a Dios y hay otros que pretenden simular que sirven a Dios. Y entonces, hermanos, ¿sabe una cosa? A veces años de cristianismo, años de estar dentro de la iglesia, pero de repente ven algo en el ministerio que no les gusta. De repente dicen, ay, es que los hermanos de alabanza, es que no vinieron a practicar, es que a mí así no me gusta. O es que no, a mí no me gustó esta mirada que me hicieron. O no, es que si en el ministerio de niños fueran mejor, entonces sí, pero si no, a mí no me gusta cómo se hacen las cosas. ¿Para qué me llaman de maestra de niños si ni lo están haciendo bien? Yo no quiero estar allí donde no hacen las cosas bien. ¿Están conmigo? Yo no quiero estar ahí sirviendo donde no están sirviendo a Dios bien. ¿Para qué si van a estar murmurando? ¿Para qué me junto a ellos para servir a Dios? Y entonces, hermanos, ¿sabe una cosa? Retroceden y dejan de servir a Dios. Ministerios se quedan allí tirados. Cuando ponemos la vista en lo que nosotros creemos que está mal. ¿Sabe una cosa, hermanos? ¿Qué tal si Dios le quiere a usted ahí para marcar la diferencia? ¿Qué tal si Dios le quiere a usted allí en esa iglesia donde usted dice, ay, hipócritas? ¿Qué tal si Dios le quiere allí? Para que usted sea diferente, para que usted sea luz para ellos, para que usted sea guía para ellos. ¿Qué tal si Dios le quiere en ese ministerio donde usted dice, las cosas no se están haciendo bien? Bueno, para que entonces se comiencen a hacer bien. Si pensamos un poco
en las cosas que Dios hace, en cómo Él se mueve, hermanos. Siempre en medio de maldad, siempre en medio de caos, siempre en medio de una generación perversa, Dios levanta a uno. Dios levanta a uno en medio de esa generación y lo pone allí como guía, como ejemplo, como luz. Recuerdo la historia de Elí y sus hijos. Sus hijos en el templo servían a Dios, entre comillas. Servían a Dios. Ellos eran los sacerdotes allí. Pero estaban haciendo las cosas mal. Y la Biblia dice que cometían pecado en la casa de Dios. Aún fornicaban en la casa de Dios, en el templo. Fornicaban allí. Y quemaban incienso delante de Dios de una forma que Él no se los había pedido. Es decir, eran desobedientes en su forma de adorar a Dios. Profanaban el santuario, lo profanaban, lo dice la Biblia. Y en medio de ese tiempo Dios levanta a Samuel. Pero ¿sabe una cosa? Que a Samuel le tocó ministrar a Dios al lado de los hijos de Elí. ¿Qué quiere decir? Que Samuel estuvo ministrando allí con los pecadores, allí con aquellos que servían a Dios entre comillas, pero que estaban profanando en el santuario. Allí Samuel estaba en medio de ellos. Allí Samuel estaba ministrando a Dios. Samuel no le dijo no a Dios. No, porque estos sacerdotes que están allí están pecando. No, porque en el santuario de Dios se está profanando. Porque están pecando allí en el santuario de Dios. Samuel no dijo, no, ¿sabes qué? Dios, no, porque esto que está sucediendo aquí, esto no está bien. Por lo contrario, Samuel se quedó sirviendo allí. Se quedó sirviendo allí. Y ahí sucedió algo hermoso, poderoso. Usted no sabe porque Dios lo ha puesto allí. ¿Están conmigo? Amén. Entonces, a través de usted mismo, Dios puede traer un cambio y aún un despertar espiritual. Amén. Si algo no le agrada, no corra, no salga huyendo. Déjese usar por Dios. Amén. Número 2. La siguiente cosa que hizo Josías y que si hacemos no nos arrepentiremos, tener un corazón recto. Un corazón recto, dice el versículo 2, hizo lo recto ante los ojos del Señor. Hizo lo recto ante los ojos del Señor. Allí mismo en el capítulo 34, si va al versículo 31, me gusta lo que estaba sucediendo allí. Versículo 31 del capítulo 34. Dice la palabra del Señor: y estando el rey de pie en su sitio, hablando de Josías, hizo pacto delante de Jehová, de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Él delante de Jehová hace pacto con él, dice la palabra del Señor. Hace pacto con él diciéndole a Dios: Jehová, yo voy a guardar tus mandamientos, yo voy a guardar tus testimonios, yo voy a guardar tus estatutos. Ese era el pacto que él estaba haciendo y le estaba diciendo: con todo mi corazón y con toda mi alma yo voy a guardar esos mandamientos, ese testimonio, esos estatutos. Y dice: y voy a ponerlos por obra. Voy a poner por obra todo lo que está escrito en tu libro. Las palabras de Josías, el pacto que Josías estaba haciendo con Dios. ¿Cuántos hemos hecho ese pacto con nuestro Dios? ¿Cuántos hemos hecho ese pacto diciéndole: Señor, no importa lo que mis antepasados hayan hecho, no importa lo que mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos hayan hecho? Es más, Padre, no importa lo que las personas a mi alrededor están haciendo. Es más, Dios mío, no importa lo que la iglesia esté haciendo. ¿Cuántos pueden decirle a Dios: yo hago pacto contigo, de que no importa si mi familia no lo hace, de que no importa si allá afuera no lo hacen, de que no importa si en la iglesia no lo hacen? Señor, yo hago pacto de guardar tus mandamientos, de guardar tus estatutos, de guardar tus testimonios. Yo hago pacto de hacer todo lo que tú me indiques en tu libro.
¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos podemos hacer ese pacto con nuestro Dios sin importar lo que hagan los demás? Yo hago pacto, Señor. Es lo que Josías hizo. Hago pacto recto delante de los ojos de Dios. El Salmo 51:10 dice la palabra del Señor, el salmista: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él fue recto, dice la palabra del Señor, que no se apartó ni a derecha ni a izquierda. Y también, hermanos, dice aquí en el capítulo 34, versículo 2, hizo lo recto delante de su Señor y anduvo en los caminos de David su padre. David no era su padre biológico, pero si seguimos la cadena de reyes, David fue el primer rey en esta generación, en esta familia, en esta línea generacional. David fue el primer rey. Pero recordemos que el papá de Josías, el rey anterior, no fue un buen ejemplo. ¿Recuerdan que lo dijimos? No fue un buen ejemplo. Y el abuelo de Josías tampoco fue un buen ejemplo. Y el bisabuelo tampoco fue un buen ejemplo. Y muchos reyes pasaron antes que no fueron buen ejemplo. Y Josías, me llama la atención, la Biblia no dice, y se fue tras el camino de su padre, porque su padre hizo lo malo. Es más, tampoco la Biblia dice, y Josías buscó en su línea generacional y hizo lo recto, tal como el rey Ezequías. Ni siquiera eso. Dice, anduvo en los caminos de David, su padre. Volvió al principio. Volvió. Él observó la vida de aquel hombre que la Biblia señala que tenía un corazón conforme al de Jehová. Y Josías lo sabía porque Josías había leído el libro, había leído la historia de todos los reyes. Y Josías llegó a este momento, a la historia de David. Y seguramente Josías miró allí marcada, grabada la palabra referente acerca de David. Y fue un rey y fue un hombre que anduvo conforme al corazón de Jehová, que amó sus mandamientos, que amó sus estatutos y que vivió conforme al corazón de Jehová. Y entonces Josías dijo, yo voy a ser como David. Anduvo en los caminos de David. 34-33, capítulo 34, versículo 3, perdón. Ya leímos el 34:2. Ahora váyase más adelante. 34, versículo 3. Dice, en el 8º año de su reinado. Él tenía 8 años cuando comenzó a reinar. Y ahora el versículo 3 dice, en el 8º año de su reinado. Esto significa que ya tiene 16 años. Siendo aún joven, comenzó a buscar al Dios de su padre David. Y en el año 12, es decir, al año 12 de su reinado, es decir, cuando tenía 20 años, empezó a purificar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, de las aceras, de las imágenes talladas y de las imágenes fundidas. Y derribaron en su presencia los altares de los Baales. Destrozó los altares de incienso que estaban puestos en alto encima de ellos. Despedazó también las aceras, las imágenes talladas y las imágenes fundidas, y las redujo a polvo que esparció sobre las sepulturas de los que les habían ofrecido sacrificio. Josías, a la edad de 16 años, se propuso en su corazón buscar a Dios, pero buscarlo con todo su corazón. Y me encanta que la Biblia describe claramente la edad de Josías, porque a veces podemos poner por pretexto nuestra edad, pero aquí habla de un joven que tenía 16 años, con el peor ejemplo familiar que pudo haber tenido, con las peores condiciones en las que vivía, el peor ambiente en el que vivían.
a su alrededor, con aún sacerdotes y levitas que se habían apartado del Señor. Y a sus 16 años dice la Biblia que él decidió en su corazón buscar al Dios de David. Y entonces dice que a los 20 años, es decir, a los 12 años de su reinado, llevaba 12 años reinando, él tenía 20 años, no se conformó con buscar a Dios. Es más, esa búsqueda de Dios produjo algo. Cuando no se está obrando algo bien en nuestras vidas, o cuando no vemos frutos en nuestras vidas, puede ser porque hay una falta de búsqueda de Dios. La búsqueda de Dios que inició Josías lo llevó a que después se agarrara calle por calle de cada ciudad y fue por los lugares altos donde el pueblo, donde mismos sacerdotes habían levantado altares a ídolos, a dioses falsos para adorarle, para hacer sacrificio. Josías se agarró a ir por todos los lugares, por todas las ciudades, por todos esos lugares altos y se agarró a limpiar, a derribar altares construidos. Y dice la Biblia que los quemó, los hizo cenizas, y esas cenizas, dice, las fue a regar allí donde estaban enterrados aquellos que habían llevado al pueblo a pecar, aquellos que se habían ido tras la idolatría. Esto es lo que estaba haciendo Josías. Hermanos, él siguió un buen ejemplo, no el de su padre, no el de su abuelo, él siguió el ejemplo de David. A veces, mientras nos vamos tras la bola, tras lo que los demás hacen, tras lo popular, lo nuevo, lo innovado, lo más visto, lo más aplaudido, este grupito que salió por allá, este otro, aquellos están haciendo esto, se ve muy bonito, todo el mundo está hablando de ello, allá voy para allá. Allá voy para allá y voy aquí allá buscando aquello que se ve más bonito, aquello que todo el mundo está haciendo y lo vamos siguiendo, ¿verdad? Y aunque sabemos dentro de nuestros corazones que eso no es lo que Dios quiere para nuestras vidas, aunque lo sabemos y allá vamos, porque todo el mundo está allí, porque mis amigas allá andan, porque mis amigos allá andan, porque todo el mundo dice que eso es bonito. Y entonces allá va uno, aunque en el corazón el Espíritu Santo comienza a redarguir, eso no es lo que quiero para tu vida. Y de repente cuando oímos la voz del Espíritu, cuando todavía la oímos, entonces llegamos a echar un vistazo. Echamos un vistazo hacia personas de Dios y vemos lo que están haciendo, cómo están viviendo y llegamos a pensar, le digo por experiencia propia, cuando yo andaba así y volteaba a ver y de repente, oh, si yo pudiera ser así. Ay, mira el hermano, mira la hermana, si yo pudiera estar así de firme en Dios. Si yo pudiera buscar a Dios de esa manera, o si yo pudiera servir a Dios así, o si me hubiera tocado esa vida que a él le tocó, que a ella le tocó, y nadie sabe lo que hay detrás de esa vida. Nadie sabe lo que hay detrás de esa vida, porque a veces dicen, es que tú la tienes fácil, es que en tu casa todos buscan a Dios. Es que tú tienes un esposo que sirve a Dios, o tú tienes una esposa que ama a Dios, que es calladita, que se somete. Nadie sabe lo que hay detrás de otra vida. Y echamos ese vistazo y decimos, si me hubiera tocado esa familia, si desde chiquito se me hubiera enseñado las cosas de Dios, yo no estaría así, yo estaría bien. Y comenzamos a ver eso, ¿verdad? Comenzamos a ver. Si algo nos queda bien claro, hermanos, es que a las personas se nos facilita seguir ejemplos, ¿sí o no? Se nos hace fácil seguir ejemplos, es cierto. Lo malo es que no sabemos seleccionar esos ejemplos. No es tan malo seguir ejemplos, buscar. Lo malo es no saber seleccionarlos. 1 Corintios 15:33 dice la palabra del Señor. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. De la Nueva Versión Internacional. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Si usted se va a acercar a alguien, hablando de los jóvenes también, esto se me decía mucho,
Y es muy cierto, si se va a acercar a alguien, asegúrese que ese alguien le va a acercar más a Dios. ¿Están conmigo? Lo malo, hermanos, le voy a decir esto. Lo malo es que los cristianos, nosotros los hijos de Dios, en lugar de saber hacer amigos dentro de la fraternidad, dentro del cuerpo de Cristo, en lugar de hacer amigos aquí adentro, vamos buscando amistades allá afuera. Adentro, no, yo al hermano de lejitos, a la hermana de lejitos. Y allá afuera hacemos amistad con cada persona que no aporta nada provechoso para nuestra vida. Con cada persona que en lugar de acercarnos más a Dios, nos alejan. ¿Cuántos dicen amén? Es lo que hacemos. Es lo que a veces hacemos, hermanos. Entonces, es bueno buscar ejemplos, pero buscarlos donde debemos de buscarlos. Haga amistad en el cuerpo de Cristo. Sepamos ser amigos en el cuerpo de Cristo. No hay nada peor que ser cristianos solitarios. Yo creo que no hay nada peor que digamos, se ha dicho mucho, mi mejor amiga está allá sin Cristo. Mi mejor amigo, mi mejor compadre está allá sin Cristo. Y a veces lo tomamos como algo bueno o atacando en cierto lado a la iglesia porque decís que ahí son unos inmaduros y aquel está más maduro que el que está dentro de la iglesia. Yo creo que eso está mal. Yo creo que no debería de ser así. Yo creo que debemos de saber hacer amigos dentro de la iglesia. Amén. La Biblia nos lo enseña. Nos lo enseña. Ser amigos nosotros, buscar amistad aquí. Ser buenos anfitriones. No buscar allá afuera. Es más, si tenemos un buen amigo o buena amiga allá afuera, ya es para que nos lo hubiéramos ganado para Cristo. Amén. Entonces, hermanos, si vamos a buscar consejo, hay que buscar el consejo de aquellos que temen a Dios. Si vamos a buscar consejo, busquemos consejo en aquellos que temen a Dios. Ahora en estos tiempos, hermano, está surgiendo muchas filosofías que suenan muy bonitas a los oídos. Son filosofías así como crecimiento personal, como tú puedes llegar a ser lo que tú quieres ser. Frases así, ¿verdad? Pensamientos así. Y entonces se empiezan a armar grupitos para ayudarle a usted a hacer lo que usted debe de ser. Para ayudarle a usted, ¿verdad? A crecer personalmente. Y surge un montón de ideas, un montón de cosas allá afuera. Y hay tantos clubes sociales allá afuera para ayudar a la mujer a sacar lo que ella realmente es, para ayudar al hombre, para hacer una mejor persona. Bueno, no estoy diciendo que esté mal en su totalidad. Sin embargo, si queremos hacer algo bueno con nuestra vida, debemos de buscar a Dios. En Él está nuestro propósito. Regresar a su palabra, volver a su presencia. Amén. Volver a su presencia. Le diré algo hablando de buenos y malos ejemplos. Allá afuera se está diciendo a los hijos de Dios que hacen amistad con allá afuera. De repente alguien ya viene y le dice, aléjate de esa iglesia tóxica. ¿Ya han escuchado eso? Ya están diciendo que la iglesia es tóxica. Porque dice, es que te están diciendo lo que tú tienes que hacer con tu vida. Y eso no es así, tú haz de tu vida lo que tú quieres. Tú vive tu vida como tú quieres, tú sé feliz como tú quieres. Se está diciendo allá afuera, ¿para qué vas a esa iglesia que te quieren imponer formas de vida? Tú debes de vivir tu vida. Y dicen que la iglesia es tóxica. Yo le voy a decir, es al revés. Es al revés. Hablando de que la iglesia está para capacitarnos. En la iglesia venimos a adorar a Dios y aquí Dios nos habla. Y el que cambia nuestras vidas no es la iglesia, sino es Dios. Y si no queremos cambiar, que por la iglesia somos desobedientes a Dios porque Él es el que quiere cambiar nuestras vidas. La toxicidad viene de aquellos que le impiden a usted en cierta manera llegar a ser lo que Dios quiere que usted sea. La toxicidad viene de aquellos que le ponen impedimentos a usted para que se cumpla el propósito de Dios en su vida. Eso es toxicidad. Amén.
Aleluya. Por último, él tuvo un corazón firme. Dice la palabra del Señor, ahí mismo en el versículo 2, no se apartó, en la última parte, no se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. Wow. No se apartó, dice, anduvo firme en el camino del Señor. Hizo lo recto delante de Dios. Caminó, en el camino de David su padre. Dice, y no se apartó ni a derecha ni a izquierda. Un joven. Proverbios 4:27 de hecho aconseja esto. Proverbios 4:27 dice, no te apartes ni a diestra ni a siniestra, sino que aparta tu pie del mal. No te apartes del camino de Dios, ni a diestra ni a siniestra, más bien aparta tu pie del mal. Que su corazón sea firme. Ya que hemos sido convencidos de pecado, ya que hemos decidido hacer de Jesús nuestro Salvador y hemos decidido vivir para Él, entonces hay que hacerlo. Amén. Hay que hacerlo, no regresar a lo mismo, no desviarse. Porque como hijos de Dios llegamos a ser inconstantes y estamos de arriba abajo. Nos caemos, nos levantamos. Damos un pie al frente y luego retrocedemos otro pie. ¿Están conmigo? ¿Por qué los cristianos de repente llegan a esa costumbre? ¿Por qué como cristianos de repente a veces están acá con el Señor y a veces el Señor los tiene que estar levantando del suelo? A veces avanzan un poco con el Señor y ahora sí me voy a meter bien con Dios y ahora sí le voy a servir, y sale fogoso de la congregación y tuvo un encuentro aquí en el altar y sale con esas ganas de servirle, con esas ganas de vivir para Él, con esas ganas de gritarle a todo el mundo que Él es el Señor. Y de repente, unos días después, ahí anda haciéndole caso a lo que dice el enemigo. Altas y bajas, caídas y levantadas. De repente se cae, Dios lo levanta y dice, ahora sí el Señor me ha levantado más fuerte que nunca. Ahora sí le voy a servir. Y viene un vientecito y ahí está abajo otra vez. Yo no estoy diciendo, hermanos, que Dios no tiene el poder para levantar. Y yo no estoy diciendo que si alguien está tirado ahora mismo, está mal y hay que se quede. No, por lo contrario. La Biblia misma lo dice, 7 veces el justo se cae y las 7 veces, ¿quién lo levanta? El Señor lo levanta. Lo que yo estoy diciendo, hermanos, es lo que Josías hizo. Ni a derecha ni a izquierda, no ser inconstantes. Si ya usted ha tomado la decisión de seguir a Cristo, si ya usted ha tomado la decisión de servir a Cristo, entonces no le dé la vuelta. Entonces no se distraiga, no vaya a la derecha, no vaya a la izquierda, váyase enfrente. Enfocado, él estuvo enfocado. Amén. Él estuvo enfocado. Si hay algo que lo ha hecho pecar, ya no volver a ese lugar, ya no volver a eso, no volver a ese lugar de donde Dios nos sacó, no regresar a la misma condición en la que estuvimos cuando Dios nos alcanzó, cuando Dios nos rescató, esa condición que aborrecimos, esa condición que decíamos yo no vuelvo acá, no volver de donde Dios ya nos sacó. Amén. Capítulo 34, versículo 33. Dice la palabra del Señor allí de Josías, no sé si ya lo había, no lo había leído. Dice, y Josías quitó, quiero que pongamos buena atención fija a este versículo. Josías quitó todas las abominaciones de todas las tierras que pertenecían a los israelitas e hizo que todos los que se encontraban en Israel sirvieran al Señor su Dios. Mientras él vivió, no se apartaron de seguir al Señor Dios de sus padres. Josías derribó todo aquello.
derribó todo aquello. ¿Sabe qué es lo que yo pienso? Pienso en todos los reyes que estuvieron antes de Josías. Y algunos de ellos la Biblia describe que hicieron lo bueno delante de Dios. Pero termina diciendo, pero no derribaron los lugares altos. Es decir, los altares paganos. Donde Israel iba y ofrecía sacrificios a dioses paganos, a falsos dioses. Entonces algunos reyes que hicieron lo bueno, termina allí en las crónicas hablando de ese rey diciendo, y no derribó los lugares altos. Y de Josías dice que derribó. Yo creo que al no derribar los lugares altos, la gente era tentada a ir allí nuevamente. Y esto nos lleva a lo siguiente que les voy a decir, no hacer caso a distracciones. No hacer caso a distracciones. Si usted sabe que una nueva idea, que un nuevo pensamiento le está alejando o le está desconectando del pensamiento de Dios, entonces aléjese de eso. Si usted sabe o hay ruidos que a usted lo está alejando del Señor, entonces tápese sus oídos. No escuche esos ruidos. Si usted sabe que sus pies lo están llevando a lugares y esos lugares lo apartan de Dios, aléjese de esos lugares. ¿Están conmigo? Si sabemos que hay algo, hermanos, que sirve de obstáculo para nosotros acercarnos más a Dios, entonces no ir a esos lugares. Si sabemos que algo nos está apartando de Dios, derribemos eso. Si hay algo en nuestra mente que nos está apartando de Dios, derribemos ese pensamiento. Hagamos como Josías, derribemos todo altar que se haya levantado en nuestros corazones. Derribemos todas aquellas cosas que hemos permitido que se levanten, que se edifiquen dentro de nuestros corazones. Sea lo que sea, puede ser rencores, puede ser amargura, pueden ser celos, discordia. Cualquier cosa que se levante dentro de nuestros corazones, ser como Josías y derribar todo aquello. Cerrar la puerta. Segunda de Timoteo 2:22. En la última parte del versículo, la primera parte del versículo, Pablo le aconseja a Timoteo, a este pastor joven. Pablo le aconseja algo muy importante a Timoteo. Él le dice, huye también de las pasiones juveniles. Huye de las pasiones juveniles. Él es un joven. Y hay pasiones que enganchan a los jóvenes. Hay cosas que enganchan a los jóvenes. Y Pablo entonces le dice a Timoteo, no le está diciendo resiste las pasiones juveniles. Como en otra parte en la Biblia nos dice resiste al diablo y él huirá de ti. Pablo no le está diciendo resiste a esas pasiones que puedas tener. Pablo le está diciendo huye de esas pasiones. Amén. ¿Sabe por qué? Porque hay momentos en que Dios nos pide que resistamos al enemigo. Y solo resistiendo, estando bien firmes, el enemigo tiene que huir. Pero hay otros momentos, hermanos, en que Dios nos dice, sal corriendo, huye, corre, aléjate. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos conoce. Porque Dios conoce nuestras debilidades. Porque Dios conoce que somos carne. Dios lo sabe y Dios también sabe qué tanto de capacidad tenemos para decir no. Dios sabe qué tanto de dominio propio tenemos para decir no. Y entonces, ¿qué dice Dios? Huye. Y sabe también por qué, hermanos, porque Satanás mismo sabe con qué atacarnos. Satanás sabe cuáles son sus debilidades. Satanás sabe por dónde llegar, por dónde atacarle. Es más, Satanás sabe cuáles son las armas que usted trae y si las sabe usar o no las sabe usar. Y él va a intentar atacarle. Satanás atacó a Jesús, tentándolo en el desierto con lo que sabía que Jesús necesitaba, con lo que sabía que Jesús estaba necesitando, su carne, su cuerpo físico. Jesús tenía hambre en el desierto. ¿Qué mejor momento para Satanás venir y tentarlo?
haz que estas piedras se conviertan en pan. Él sabe cuáles son nuestras debilidades. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Pablo le dice a Timoteo, huye, huye. Entonces, si usted sabe lo que le está haciendo mal o lo que le hace mal, apártese de allí, salga corriendo. Voy a decir lo siguiente, a ver si me explico bien, a ver si me entienden con esto que les voy a decir. Si una persona sabe que sufre con el diabetes, no se va a meter a una pastelería, aunque los pasteles se vean sabrosísimos. Amén. Si alguien sabe que sufre con el azúcar, que tiene problemas, no se va a ir a meter a una pastelería, donde además sabe que esos pasteles se ven riquísimos. Va al matadero. Si ya sé que aquello me va a alejar de Dios, entonces no voy. Si ya sé que aquella compañía no me está haciendo bien, entonces me alejo. Si ya sé que aquello no me está aportando para mi crecimiento espiritual, pero me está restando, entonces yo voy a cortar con eso. Amén, ¿están conmigo? Si ya sé que aquello me está robando mi domingo de estar en la casa de Dios, Santo Señor, pues lo dejo. Si ya sé que aquello, por más que parezca bonito y que pudiera ser algo que yo pienso que necesito en mi vida, pero me está robando mi tiempo, pero está impidiendo que yo busque a Dios, está alejándome de mi Dios, entonces yo voy a dejar aquello. Ojo con esto, no estoy diciendo que dejen sus trabajos porque no pueden venir el domingo a la iglesia. No estoy diciendo eso. Yo voy a decir lo siguiente sin ocasión de ofender a nadie. Como personas sabemos hacer sacrificios por las cosas que anhelamos, por las cosas que queremos, por las cosas en las cuales estamos interesados. Amén. Voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Sin afán de faltar el respeto a mi esposo. Pero voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Le había pedido en una ocasión que hiciéramos por allí una salita para el porche, para no gastar dinero, que la hiciéramos de pallets, ¿verdad? Y por allí vi unas ideas en Pinterest y todo, y entonces dijimos sí. Bueno, estamos hablando de hace un par de años quizás, no sé. Y entonces, pues no, y él decía sí, luego no, y luego bueno, decía, no, es que yo no soy un buen carpintero, pues no sé de esto, no sé de aquello, bien, va, ¿no? Y entonces un día yo le recordaba cómo no teniendo idea de carpintería, no teniendo conocimiento de carpintería, y es más, no teniendo las herramientas, porque también luego me decía, es que no tengo las herramientas. No teniendo eso, hermano, creó un gallinero con techo, paredes y todo, donde acumula más de 70 gallinas. Y entonces de repente cuando platicábamos él y yo, y estamos los dos, llegamos a ese punto de que cuando se quiere algo, se hace todo por ello. Cuando tenemos la intención de hacer algo, lo vamos a hacer. Hay personas que tienen tanto la intención de bajar de peso que no le importa trabajar para pagar el gimnasio. Hay personas que tienen toda la intención de mejorar en sus vidas que invierten en aquello. Que quieren hacerse de una casa, invierten, trabajan duro porque quieren. Pero cuando venimos a las cosas de Dios, no hay tiempo. Cuando venimos a las cosas de Dios, no puedo ir a la iglesia, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la Biblia. Cuando se trata de servir a Dios, tengo muchas cosas que hacer. ¿Están conmigo? Pero hay tiempo para llevar a los niños a una clase de karate, o hay tiempo para ir yo a la clase de zumba, o hay tiempo para el gimnasio, hay tiempo para esto, hay tiempo para esto, aquello, pero no hay tiempo para Dios. Hay tiempo para ir a la escuela, hay tiempo para estudiar, hay tiempo para ir con las amigas, ir con los amigos, hay tiempo para lo que queremos. Y a veces una de esas cosas nos alejan de nuestro Dios. Por más que parezcan ser buenas,
Por más que parezcan que están aportando algo bueno para nuestras vidas, con esto me refiero, puede parecer bueno ese día de pesca, puede parecer bueno ese día de zumba, puede parecer bueno ese día de gimnasio, pero si ese día se va a interponer con su búsqueda a Dios, entonces no aporta nada bueno para su vida. Si aquello que usted practica se va a interponer en su servicio a Dios, entonces no aporta nada bueno para su vida. ¿Están conmigo? Si aquello me aparta de Dios, dice Pablo, huye. O para los que, por ejemplo, batallan con cierto pecado. Estamos hablando de las altas y bajas, ¿verdad? Si ya sabes que aquello te va a hacer caer, pues no vayas. Si tienes problemas con el alcohol, no te juntes con amigos que beben. Si hay problemas con las drogas, no te juntes con aquellos que hacen drogas. Si hay problemas con el chisme, no te juntes con chismosos. Si hay problemas con los celos, no te juntes con personas celosas. Si tienes problemas para servir a Dios y andas en altas y bajas, apartémonos de aquello que nos impide hacerlo. Amén. ¿Están conmigo, hermanos? Ya estoy terminando. Aleluya. Me encanta que Josías no dejó nada en las ciudades. No dejó nada en esas ciudades. Fue por todos los lugares altos. Vuelvo a repetir que pienso que al dejar algún altar por allí, aunque escondidito, aunque lejitos, pudo haber hecho que la gente volviera a lo mismo. Como el pueblo como era Israel cuando algún rey se apartaba de lo malo, pero los altares a los Baales ahí seguían construidos. Los lugares altos seguían construidos. Eso era tentación para Israel. Tentación y los hijos de Israel volvían a lo mismo, altas y bajas. Josías dijo, nadie va a volver a lo mismo. Voy a arrancar con todo, voy a derribar todo, voy a tirar todo altar en todas las ciudades. Si usted lee ahí bien el capítulo 34, la Biblia dice que él fue por cada ciudad, hermanos, él fue por cada ciudad. A su temprana edad de 16 años, él fue por cada ciudad y comenzó a limpiar, comenzó a derribar todo altar. 16 años, comenzó a derribar con todo. Y la Biblia nos declara que en todo el tiempo de vida de Josías, en todo el tiempo que Josías vivió, ahora los voy a llevar de regreso. Josías vivió en un cuadro familiar nada bueno. Josías vio a su padre hacer lo malo, hacer abominaciones delante de Dios. Josías vio a un padre que no amaba a Dios, que no temía a Dios. Josías tuvo un abuelo que tampoco temía a Dios. Josías vivió en medio de un tiempo donde Israel vivía en lo que yo diría un dormir espiritual. Todos apartados de Dios, todos haciendo lo malo. En ese tiempo el joven Josías, a sus 8 años tomó el reinado. En ese tiempo que le tocó vivir a Josías, Josías se armó de valor. Josías dijo, yo voy a buscar a Dios. Mi padre no lo hizo, mi abuelo no lo hizo, mi bisabuelo falló, pero Josías dijo, yo voy a ser diferente. Josías miró a sacerdotes que estaban alejados de Dios, que estaban allí sirviendo a falsos dioses. Josías vio a todo un pueblo que hacía lo malo, que pecaba, que prevaricaba. Josías en su edad tan joven pudo haber dicho, todos lo están haciendo, yo no voy a poder, yo no puedo cambiar este entorno, yo no puedo cambiar este ambiente. Él pudo haber dicho, no puedo cambiar la vida que me tocó vivir. ¿Están conmigo? ¿Cuántos podemos decir, yo no puedo cambiar porque así soy, porque así me hicieron, porque esto es lo que me tocó, ya que ni modo, así me tocó vivir? Josías dijo, yo voy a seguir los pasos que David siguió. Josías dijo, yo voy a ser diferente en este tiempo de maldad. Josías dijo, yo voy a hacer de mi vida algo distinto a lo que a mí me enseñaron a vivir. ¿Están conmigo, hermanos? Y no solamente él, sino que ese pueblo que pecaba contra Dios, ese pueblo que se gozaba en hacer lo malo delante de Dios, Josías, hermano, fue capaz de alumbrarles, de influirles. ¿Sabe una cosa? Cuando optamos nosotros por hacer caso a los ruidos de allá afuera,
Volviendo a las amistades, por ejemplo, cuando optamos por irnos tras la bola. En la escuela, por ejemplo, tratando de caber allí. Yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela, tratando de caber, tratando de pertenecer, tratando de que no me hicieran a un lado, me iba a hacer lo que ellos hacían. Josías no se fue a hacer lo que los otros hacían. La Biblia dice que todo el pueblo hizo lo que Josías hacía. Todo el pueblo se volvió a Dios. Cuando Josías llevó todo el pueblo en otra dirección, comenzando por sí mismo. Cuando estamos en un ambiente laboral, ¿cuántos pueden decir, bueno, en mi trabajo no es necesario que sepan que yo soy cristiano? No tengo por qué decir, ¿cómo le voy a andar diciendo soy cristiano para que después me anden criticando? Quizás no es necesario que usted diga que es cristiano. Lo que es necesario es que ellos vean que usted es cristiano. Ser distintos a ellos, no porque ellos hacen una cosa, yo lo voy a hacer porque yo soy diferente. ¿Cuántos están conmigo? No porque los que me rodean hacen una cosa, yo lo voy a hacer porque yo soy diferente. No porque ellos hablen así, yo voy a hablar igual porque yo soy diferente. No porque ellos se quieran ir al bar, yo me voy a ir porque yo soy diferente. ¿Están conmigo, hermanos? Aleluya, los veo bien serios. Pónganse sobre sus pies. Josías vivió en tiempos difíciles, en tiempos de maldad, en tiempos donde Israel estaba bien apartado de Dios. Judá, el reino que le tocó, estaban apartados de Dios. Todos los hijos de Israel no tuvo buenos ejemplos. Saben que aún dentro de la iglesia, dentro del cristianismo, aún hijos pueden no tener buenos ejemplos de parte de sus padres. Pero no es excusa. No es excusa para nosotros. Dios puede hacer algo nuevo. Dios puede hacer algo diferente. Dios puede romper con todo aquello que traíamos detrás. Amén. Y comenzar por nosotros mismos. Es más, hermanos, como iglesia, podemos ver lo que otras iglesias están haciendo. Y podemos quizás llenarnos de un poquito de enojo o de pena y quedarnos quietos porque no vemos que nadie cambie, porque no vemos que nadie busca a Dios, porque no vemos que nadie sirva a Dios como se debe de servir. Pero también podemos ser como Josías. Él quiso hacer algo diferente con su vida. Él quiso hacer de su vida lo que Dios quería que él fuera. No se dejó guiar, él guió. No se fue tras lo que otros hacían, sino que trajo a ellos a hacer lo que él quiso, que fue servir a Dios. Él fue distinto, él fue recto y se mantuvo firme. Y la Biblia nos dice que nadie, absolutamente nadie se apartó de Dios en todo el tiempo que Josías reinó y vivió. Logró influenciar, hermanos, a todo un pueblo. Logró influenciar a toda una nación. Aleluya. Logró influenciar a toda una nación a pesar de su corta edad, a pesar de su cuadro familiar o su cuadro ambiental. Logró influenciar a toda una nación de tal manera que todos se volvieron a Dios y por lo menos en el tiempo de vida de Josías todos caminaban en dirección a Dios. Y yo voy a terminar con estas preguntas. Usted diga, yo me voy a preguntar a mí misma, usted dígalo también. ¿Y yo qué estoy esperando? ¿Y yo qué estoy esperando? Podemos creer que no tenemos la edad adecuada. Podemos creer que no somos capaces. ¿Puede usted creer es que el ambiente en el que vivo me lo impide? Es que no puedo cuando todo esto que me rodea alrededor es maldad, es paganismo. Nadie me echa porras cuando busco a Dios. Al contrario, me critican y me critican. Y no se puede. ¿Qué estoy esperando? ¿Qué pienso hacer con la vida que Dios me ha dado? Y con eso empezamos. Ese es el título del mensaje. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Podemos salir esta tarde pensando eso, reflexionando en eso. ¿Qué voy a hacer con mi vida? La vida que Dios me ha dado.
¿La voy a vivir en torno a lo que me rodea? ¿La voy a vivir de acuerdo a cómo mis antepasados vivieron? ¿O la voy a vivir como Josías, marcando a partir de mí una nueva generación, yendo a los principios del Señor, haciendo pacto con Él, de volver a su palabra, de mantenerme en sus estatutos? Aleluya. ¿Habrá alguien aquí, hermanos? ¿Habrá alguien aquí que dice, yo quiero ser como Josías? Yo quiero hacer pacto con Dios. Yo quiero consagrarme a Dios. Yo quiero hacer de mi vida no lo que los demás están haciendo. ¿Cuántos quieren hacer lo que otros están haciendo? ¿Cuántos quieren que su vida se parezca a la de alguien más allá afuera? ¿Y tú qué piensas hacer de tu vida? ¿Qué piensas? ¿Qué quieres hacer con tu vida? Aleluya, gracias Señor. Si alguien quiere pasar al altar, puede hacerlo, hermanos. El altar está abierto. Si quieren desde sus sillas, allí orar a Dios. Y los que están en casa, allí donde se encuentran, en ese lugarcito, si quiere hacer pacto con Dios, lo puede hacer desde allí donde se encuentra. Dios lo escucha. Si aún no han tomado la decisión de recibir y de aceptar a Jesús como su Salvador, este es el momento en que lo puede hacer. Solamente tiene que arrepentirse de todos sus pecados, reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, que Dios lo levantó de entre los muertos cuando fue crucificado por nuestros pecados. Al tercer día Dios lo levantó de los muertos. Creer con todo su corazón. Si hace una oración sincera, la palabra del Señor dice que lo hace su Hijo. Y si ya somos hijos de Dios, entonces hacer el compromiso de vivir para Él. Hace unas semanas estaba yo después de un domingo, después de un servicio hermoso aquí. Llegamos a casa y ahí en la recámara Caleb quería hablar conmigo. Y ya durante días él había estado trayendo ciertos temas a platicar. Andaba un poquito ansioso, un poquito temeroso, pero este día era diferente. Él se hacía las preguntas de si cuando esta vida pasara, él iba a llegar a Dios. Y entonces yo le contestaba, papi, el reino de Dios es de los niños. Y ese día surgió una vez más esa pregunta. Él decía, mami, ¿es verdad que Dios nos va a llevar con Él? Yo le decía, sí. Y él decía, ¿cómo puedo estar seguro? Y yo le decía, la Biblia dice que el reino de Dios es de los niños. No, pero yo quiero estar bien seguro. Él decía, yo quiero estar bien seguro que cuando Él quiera que yo me vaya, yo me voy a ir para allá y yo lo voy a ver. Y entonces en ese momento que estamos así, nos llevó para que yo le dijera, papito, ¿tú quieres recibir a Jesús como tu Salvador? Y él me dice, sí, yo quiero estar seguro. Él dice, yo quiero estar seguro que yo soy hijo de Dios. Cuando la Biblia dice que el reino de Dios es de los niños. Amén. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Pensando en eso, yo me quedaba meditando en eso. Si en un niño hay la necesidad de decir, yo quiero asegurarme que yo soy hijo de Dios, porque yo quiero vivir para Él. Nosotros como adultos, cuando ya tenemos conciencia, no deberíamos de hacernos la misma pregunta. ¿Cómo estoy viviendo mi vida? La estoy viviendo de modo que si cuando Dios me llame a partir de este mundo, yo lo voy a ver, yo me voy a ir con Él. Amén, ¿están conmigo? Consagrar nuestras vidas para el Señor sin importar lo que allá afuera están haciendo. Consagrar nuestras vidas para el Señor. Hacer de nuestras vidas lo que Dios quiere que hagamos. Como dije al principio, Dios nos ha dado el regalo hermoso de la vida. Como la vivamos es nuestra responsabilidad. Y un día delante del Señor, Él nos llamará a cuentas. Si alguien quiere hacer ese pacto con el Señor, levante su mano. Levante su mano. En lo que los hermanos nos ayudan y adoran a Dios, usted levante su mano. Y levante sus manos no solamente por usted, sino levántela por las generaciones venideras. Levante sus manos no solamente por la vida que ahora usted está viviendo, sino piense en todos aquellos que usted puede influenciar.
Piensa en aquellos que Dios ha puesto en su casa, en su hogar. Piensa en sus hijos. Piensen que si usted no tuvo el mejor ejemplo de principios bíblicos en su casa, usted los puede dar a sus hijos. Piensen que si usted no fue criado de una manera correcta como la Biblia lo manda, usted sí lo puede hacer en su casa. Usted sí puede criar de esa manera a sus hijos. Piense en esa decisión que va a tomar hoy. No solamente para usted, sino para sus hijos, para las generaciones venideras. Rompiendo con todo aquello del pasado. Rompiendo con todas aquellas cadenas del pasado. Diciendo: Señor, a partir de hoy, yo quiero que hagas de mí una nueva generación. Yo quiero que hagas de mí, Señor, una generación diferente. Señor, si antes de mí no te buscaban, no te adoraban, no te temían, no te servían, Señor, a partir de mí, Señor, yo quiero que se levante una generación temerosa de ti. Una generación que tema tu nombre, una generación que te ame, una generación que te sirva, Señor, una generación que siga tus pasos. Hágalo en esta hora, hermano, hermana. Padre, en esta hora, Señor, yo te pido que veas cada corazón de los que están aquí, los que están en casa. Señor, que mires nuestros corazones, amado Padre. Señor, venimos y hacemos pacto delante de ti, sabiendo que la vida que tú nos has dado, mi Dios, es un regalo, pero que un día tendremos que dar cuenta de ella. Padre, hacemos el compromiso de vivir una vida para ti, una vida que te agrade, Señor. Queremos vivir una vida, Señor, con un corazón diferente a lo que este mundo ofrece. Es más diferente a lo que se nos enseñó. Padre, queremos ser diferentes, agradándote a ti y no al hombre. Padre, queremos ser rectos delante de ti. Queremos atesorar tu palabra en nuestros corazones y no solamente atesorarla, sino hacer lo que tú nos dices en ella. Padre, no queremos ser solamente diferentes y rectos, Señor, sino que queremos permanecer también firmes en ti. Cuando ya hemos tomado la decisión de hacerlo, Padre, queremos permanecer firmes en ti, Señor, sin apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda, sin hacer caso a las distracciones de este mundo, Padre. Oh Señor, tu palabra dice que todo aquello va a pasar, pero tu palabra nunca pasará. Mi Dios, hacemos pacto hoy contigo de vivir una vida que te agrade, de vivir una vida, Señor, para ti. Queremos servirte, queremos adorarte. Ahora órelo en sus propias palabras, hermanos. Órelo en sus propias palabras. Aleluya, Señor. Comencemos a derribar todo altar que haya en nuestro corazón. Todas aquellas cosas que se levantaron en nuestro corazón, que nos han alejado de Dios, que nos han alejado de buscarlo, que nos han alejado de servirlo. Quizás prejuicios en el corazón, quizás rencores, quizás falta de perdón, quizás celos. Sea lo que sean nuestros corazones, comencemos a derribar con todo eso, a derribar todo aquello. Entreguémoslo a Dios. Entreguémoslo a Dios. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya, Padre. Oh, sí, Señor. Derribamos, Padre, todo aquello. Señor, toda mentira del diablo que se ha metido en las mentes, lo derribamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Toda idea falsa la derribamos en el nombre de Cristo Jesús. Señor, esos prejuicios que se habían metido en nuestros corazones, que nos han impedido servirte, que nos han impedido hacer aquello que tú nos has dicho que hagamos, Señor, hoy lo derribamos.
Hoy lo derribamos, Señor, y te pedimos, Padre, que nos ayudes a arrancar con todo estorbo, a arrancar con todo aquello, Señor, que no nos deja avanzar, que no nos deja continuar, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, sé glorificándote entre tu pueblo, entre tu iglesia. Padre, sé glorificándote, Señor, en esta hora. Yo te pido, mi Dios, que tú rompas con toda cadena de maldición generacional. Padre, yo te pido que tú rompas con todo pensamiento que se ha traspasado de generación en generación. Todo pensamiento negativo, Señor, que ha quedado en nuestras mentes, que ha venido de generación en generación. Padre, yo te pido que tú rompas con todo eso, Señor. Yo te pido, Señor, que rompas, mi Dios, con la intimidad, Señor, con el temor, Padre, la timidez, Señor, ese temor que ha venido, Señor, de generación en generación y que, mi Dios, ha atado los corazones, Padre. Yo te ruego en el nombre de Jesús, rompe, Señor, con esa cadena de temor, o en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te pido en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que también, Señor, rompas, Señor, que rompas con esa tibieza espiritual que quizás se ha traspasado de generación en generación. Ese, Señor, que caían y se levantaban y se ha pasado a los hijos, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús, rompe con ellos, Señor. Rompe con toda tibieza espiritual, Padre, que se ha pasado a las generaciones, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, te ruego, Padre, sé rompiendo, Señor, con toda maldición generacional. Y sé levantando nuevas generaciones, Señor, que influencien a otros, Padre. Generaciones que se levanten a vivir vidas para ti. Generaciones, Señor, sin importar la edad, que comencemos a influenciar en otros, Señor. Padre, por los padres, que a través de ellos, Señor, comience una nueva generación que enseñe a sus hijos, que instruya a sus hijos, que sus vidas impacten en sus hijos, que sus vidas impacten en sus hijos de tal manera, Señor, que nuestros hijos, Padre, crezcan temiéndote. Padre, que seamos esos padres que influenciemos suficiente en nuestros hijos, de tal manera que nuestros hijos busquen tu rostro, Señor, y no se aparten de ti. Oh, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y aún por la generación de nuestros jóvenes, de nuestros niños, Señor, te pedimos por nuestros jóvenes y nuestros niños, nuestros adolescentes, Padre mío, que allí donde se mueven en los colegios, Señor, universidades, en las escuelas, en las preparatorias, en las primarias, Señor, en el campo en que se muevan, Padre, sean jóvenes, sean adolescentes, sean niños, Señor, no que se dejan guiar, Padre, por otros, sino que influyan en la vida de otros jóvenes y otros niños, Señor, para que así como ellos te buscan, Padre, aquellos otros también quieran hacerlo. Padre, que nuestros jóvenes no se vayan tras ellos, Señor, haciendo lo malo como ellos, Padre, sino que sean luz para ellos. Que sean luz, Padre, que alumbren, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levanta, Señor, una nueva generación que quiera vivir su vida conforme a tus principios y preceptos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gloria a Dios. Estamos despiertos, hermanos. Amén. ¿Estamos aquí todavía? Gloria al Señor. Gracias, Cristo. Vamos a estar orando por las peticiones. Si hay peticiones de oración, estemos orando. Amén. Y los invito, por cierto, los jueves a las 7 estamos reuniéndonos para orar. Y es algo bien bonito. Yo sé que muchas de ustedes lo hacen en casa, lo cual lo agradecemos también. Pero quienes puedan venir a la casa de Dios y unirse, es todo lo que hacemos, hermanos. Venimos, nos postramos, oramos y se nos va el tiempo allí y es algo hermoso porque Dios está haciendo algo hermoso en su casa. Los miércoles también, si no pueden venir el jueves, los miércoles también a las 6:30 también hay un tiempo de oración. Amén. Y los jueves estamos aquí
orando también a las 7. Miércoles 6:30, jueves a las 7. Seguimos haciendo la invitación también a todos los que nos ven, todos los que están en casa, de que vengan a los servicios presenciales. Es una bendición poder en casa conectarse, pero es una bendición más grande poder estar en la casa de Dios. Sabemos que hay unos que no pueden, pero quienes pueden, vénganse en la casa de Dios. Dios está haciendo algo hermoso. Amén. ¿Hay peticiones, hermanos? ¿Alguien que tenga alguna petición? Hermana Katy, ¿hay peticiones allá?